Jamás imaginé que estaría aquí sentada, contándoles la noche en que se me rompió el corazón frente a una sala llena de extraños. Me llamo Carola, y con 55 años, creía saber lo que era el dolor. Había asistido partos de bebés que no sobrevivieron, sujetado las manos de pacientes moribundos mientras se iban, trabajado turnos dobles hasta sangrarme los pies con zapatos desgastados. Pero nada, absolutamente nada, me preparó para el momento en que mi propio hijo me miró como si fuera una enfermedad que debía evitar. ¿Conocen esa sensación de excitación ante algo que casi no te deja dormir la noche anterior? Así me sentí cuando Miguel me llamó hace 3 semanas. Mamá, me dijo, y pude notar algo diferente en su voz, algo más cálido de lo habitual. Celebro mi cumpleaños en ese restaurante italiano elegante del centro. Bella Corte. ¿Te gustaría venir? Dejé caer el plato que estaba lavando. Me temblaban las manos mientras decía que sí, intentando no sonar demasiado ansiosa, intentando que no escuchara las lágrimas en mi voz. Mi hijo, mi chico guapo, a quien crié sola después de que su padre se marchara cuando tenía 2 años. El niño por el que trabajé en 3 empleos para pagarle la universidad, a quien animé en cada partido de fútbol, con quien me quedé despierta en cada fiebre y pesadilla. Si disfrutan de historias emocionales como esta, suscríbanse a nuestro canal. Estamos trabajando para llegar a los 1000 suscriptores y realmente ayuda a nuestro trabajo. Y por favor, comenten desde qué ciudad nos ven. Durante 28 años, fuimos solo nosotros contra el mundo. Yo era su madre, su animadora, su lugar seguro. Cuando se graduó en Derecho, fui la única en el público llorando de orgullo. Cuando consiguió su primer trabajo en esa gran firma, fui yo quien celebró con él con comida china para llevar en su pequeño apartamento. Estuve ahí para todo lo importante, pero entonces conoció a Rebeca. La guapa, pulida Rebeca, con su perfecto cabello rubio y el dinero de su familia. De repente, mis llamadas semanales se convirtieron en mensuales. Nuestras cenas de los domingos se volvieron almuerzos ocasionales. Luego reuniones incómodas para tomar café. Luego, nada en absoluto. A ella nunca le caí bien. Pude verlo en sus ojos la primera vez que nos conocimos. La forma en que miraba mi ropa de tienda de descuento, mi acento de clase trabajadora, mis manos ásperas por una vida de trabajo honrado. Tu madre es tan sencilla. La oí decir una vez cuando creía que estaba en el baño. Sencilla. Como ser enfermera durante 30 años. Como criar a un hijo solo. Como sacrificarlo todo por amor. Era de alguna manera inferior a su comprensión. Pero esta invitación se sentía diferente. Quizás Rebeca finalmente estaba dispuesta a aceptarme. Quizás Miguel se había dado cuenta de que la sangre es más espesa que cualquier veneno, que ella le había estado susurrando al oído. Quizás, solo quizás, finalmente tendría la familia que había soñado desde el día en que lo sostuve por primera vez en mis brazos. Esa noche estuve 3 horas preparándome. Me compré un vestido nuevo, nada caro, porque mi pensión no da para mucho, pero era azul marino con pequeños botones de perlas, y me hacía sentir elegante. Me peiné en la peluquería por primera vez en 2 años, dejando que María hiciera su magia con rizos y laca hasta que me vi como una mujer que encajaba en un restaurante elegante. Incluso compré un regalo. No era mucho. Un reloj vintage que encontré en una tienda de antigüedades que me recordaba al que usaba su abuelo. A Miguel le encantaba su abuelo. Se sentaba en su regazo durante horas escuchando historias del país. Pensé que significaría algo. Pensé que le mostraría que recordaba, que me importaban las pequeñas cosas que nos conectaban con nuestra historia familiar. El restaurante era más bonito de lo que imaginaba. Las lámparas de cristal captaban la luz y la esparcían como estrellas sobre los manteles blancos. El olor a ajo y pan fresco me hizo la boca agua, y por un momento sentí que pertenecía allí. Me sentí como una mujer celebrando el cumpleaños de su hijo, no como una extraña esperando migajas de afecto. Llegué 15 minutos antes porque quería que todo fuera perfecto. La azafata me sonrió. Una sonrisa de verdad, no el tipo cortés que la gente da a los trabajadores, y me preguntó si esperaba a alguien. Sí, dije, y mi voz era firme y orgullosa. Vengo a la fiesta de los Morrison, es el cumpleaños de mi hijo. Me condujo hacia la parte trasera del restaurante.
pasando mesas llenas de familias riendo juntas, parejas tomadas de la mano a la luz de las velas, grupos de amigos compartiendo historias y vino. Todos parecían tan felices, tan conectados, tan amados. Pronto, pensé, esa sería yo. Pronto, sería parte de una celebración en lugar de observar a otras personas vivir la vida que siempre había querido. Y entonces, los vi. Miguel estaba sentado en una mesa redonda grande, con el traje caro que le ayudé a elegir hace 3 años cuando se hizo socio. Parecía guapo y exitoso, como el hombre que siempre supe que podía llegar a ser. Rebeca estaba sentada a su lado con un vestido que probablemente costaba más de lo que yo gastaba en comestibles en 6 meses, sus joyas captando la luz con cada gesto. Pero no eran solo ellos. La mesa estaba llena. Sus colegas del bufete de abogados, los padres de Rebeca, su hermana y cuñado, gente que nunca había conocido y que reían con alguna historia que alguien estaba contando. Parecían pertenecer juntos, como si fueran una familia que se conociera desde siempre. Me acerqué a ellos, con el corazón latiéndome con fuerza en el pecho, aferrando el pequeño regalo envuelto en la mano. Había ensayado lo que diría, algo casual pero cálido, algo que no lo avergonzara, pero que le hiciera saber a todos lo orgullosa que estaba del hombre en que se había convertido. «Hola, cariño», dije suavemente cuando llegué a la mesa. Mi voz apenas audible porque no quería interrumpir su conversación. Toda la mesa se quedó en silencio. Cada tenedor se detuvo. Cada conversación murió. Cada sonrisa se desvaneció cuando todos los ojos se volvieron hacia mí. La cara de Miguel se puso blanca, luego roja, luego algo que nunca había visto antes, fría y distante, como si estuviera mirando a una extraña que había tenido la audacia de interrumpir su perfecta noche. «Ve a sentarte a otro sitio», dijo, con la voz lo suficientemente alta para que las mesas de alrededor lo escucharan. «Esta mesa es para la familia». Las palabras me golpearon como un puñetazo. Sentí que las rodillas me fallaban. Sentí que el aire salía de mis pulmones. Sentí que algo esencial dentro de mí se rompía y se astillaba. El restaurante pareció dar vueltas a mi alrededor. La luz de la lámpara se volvió demasiado brillante. El sonido de los cubiertos y la conversación se desvaneció a un rugido distante. Familia. Esta mesa es para la familia. Yo no era familia. La mujer que le había dado a luz, que lo había criado sola, que había sacrificado todo por su futuro. Yo no era familia. Pero estos extraños, estas personas que lo conocían desde hacía unos años, sí lo eran. Me quedé allí parada lo que parecieron horas, pero probablemente fueron solo segundos, sintiendo cada ojo en el restaurante sobre mí, escuchando los susurros que estaba segura eran sobre la loca anciana que había irrumpido en una fiesta privada. Me temblaban tanto las manos que casi dejó caer su regalo. «Lo siento», susurré, aunque no estaba segura de por qué me disculpaba. ¿Por existir? ¿Por amarlo? ¿Por creer que una madre siempre tendría un lugar en la mesa de su hijo? Me di la vuelta y me alejé, con la cara ardiendo de vergüenza, con las piernas llevándome de alguna manera aunque sentía que me moría por dentro. La azafata intentó llamar mi atención al pasar, pero no pude mirarla. No podía mirar a nadie. Solo necesitaba salir de allí antes de desmoronarme por completo. Pero entonces algo me detuvo. Quizás fue el orgullo, quizás el recuerdo de la voz de mi propia madre, diciéndome que nunca permitiera que nadie me hiciera sentir pequeña. Quizás fue solo la fuerza obstinada que me había sostenido durante 30 años de maternidad soltera. Fuera lo que fuera, me di la vuelta y volví al mostrador de la azafata. «Quería una mesa para uno, por favor», dije, con la voz sorprendentemente firme. «En algún lugar tranquilo, si lo tiene». La azafata me sentó en una pequeña mesa cerca de la ventana, lo suficientemente lejos de la fiesta de Miguel como para no escuchar sus risas, pero lo suficientemente cerca como para verlo si giraba la cabeza ligeramente hacia la izquierda. No quería mirar, pero no pude evitarlo. Era como ver un accidente de coche, horrible y doloroso, pero imposible de ignorar. Se lo estaban pasando de maravilla. Miguel contaba historias animadas, con las manos moviéndose expresivamente como lo hacían cuando era pequeño, y estaba emocionado por algo que había aprendido en la escuela.
El padre de Rebeca le daba palmaditas en la espalda como si ya fuera el yerno del año. Su madre le mostraba fotos en su teléfono, probablemente de alguna casa de vacaciones o evento familiar al que nunca sería invitada. Pedí el plato más barato del menú, un simple plato de pasta que aún costaba más de lo que solía gastar en la cena de una semana. El camarero fue amable, profesional, pero pude ver la lástima en sus ojos. Había presenciado lo que ocurrió en la mesa de Miguel. Todos en el restaurante lo habían presenciado. Mi teléfono vibró. Un mensaje de texto de mi vecina, la señora Chen. ¿Qué tal va la cena de cumpleaños? Espero que lo estés pasando de maravilla con Miguel y su mujer. Me quedé mirando la pantalla durante un largo rato. Luego escribí: es maravilloso, gracias por preguntar. La mentira salió tan fácilmente. Había estado protegiendo la imagen de Miguel toda mi vida, poniendo excusas a su comportamiento incluso cuando me dolía. Incluso ahora, sentada sola en una mesa para uno mientras él celebraba con gente que importaba más que yo, todavía lo estaba protegiendo. Llegó la pasta, e intenté comer, pero todo sabía a cartón. Seguía pensando en todas las cenas de cumpleaños que habíamos compartido cuando estaba creciendo, los pasteles caseros que horneaba desde cero, porque no podíamos permitirnos los de la pastelería. La forma en que sus ojos se iluminaban cuando le presentaba cualquier pequeño regalo que había conseguido ahorrar, el ritual que teníamos en el que pedía un deseo, y yo le decía que, lo que deseara, esperaba que se cumpliera. Ojalá siempre pudiéramos estar juntos, mamá, dijo en su 8º cumpleaños, con glaseado de chocolate untado en la mejilla. Ojalá siempre fuéramos solo tú y yo. Me pregunté cuándo cambió eso. ¿Cuándo me convertí en la vergüenza en lugar de la bendición? ¿Cuándo mi amor se convirtió en una carga en lugar de un regalo? Por el rabillo del ojo, vi a la hermana de Rebeca inclinarse y susurrarle algo a Miguel. Él miró en mi dirección. Luego apartó rápidamente la mirada, tensando la mandíbula. Probablemente estaba preguntando quién era yo, y él probablemente estaba inventando alguna historia sobre cómo no era nadie, cómo no importaba, cómo era solo una anciana confundida que se había colado en la celebración equivocada. Lo peor ni siquiera fue lo que me dijo. Lo peor fue ver lo fácil que era para él fingir que yo no existía, lo natural que le salían las mentiras, lo cómodo que se veía en un mundo donde yo nunca había nacido. Nunca había sacrificado, nunca lo había amado con cada aliento de mi cuerpo. Recordé la noche en que trabajé un turno doble en el hospital y llegué a casa, y lo encontré llorando por un problema de deberes de matemáticas que no podía resolver. Estaba exhausta, me dolían los pies, y tenía que volver al trabajo en 6 horas. Pero me senté con él en esa pequeña mesa de la cocina hasta casi la medianoche, trabajando en cada problema hasta que entendió. Eres la mamá más inteligente del mundo, dijo, quedándose dormido contra mi hombro mientras lo llevaba a la cama. ¿Dónde estaba ese chico ahora? ¿Dónde estaba el niño que solía decir con orgullo que su madre era enfermera, que ayudaba a los enfermos a mejorar, que era su héroe? Llegó la tarta de cumpleaños a la mesa de Miguel, una imponente confección con elegantes decoraciones que probablemente costaban más de lo que yo gastaba en comestibles en un mes. Todos se reunieron mientras las luces del restaurante se atenuaban y los camareros empezaban a cantar. Vi a Miguel soplar las velas. Lo vi reír mientras Rebeca le daba un bocado de tarta. Lo vi aceptar felicitaciones y regalos de gente que lo conocía desde hacía una fracción del tiempo que yo. Pensé en el reloj vintage en mi bolso, todavía envuelto en papel de seda. Había imaginado el momento en que se lo daría, cómo su rostro se suavizaría al darse cuenta de lo que era, cómo podría recordar estar sentado en el regazo de su abuelo escuchando historias. Ahora sentía que llevaba evidencia de mi propia tontería. Mi camarero apareció junto a mi mesa. «¿Qué tal todo, señora? ¿Puedo traerle algo más?» «En realidad», dije, metiendo la mano en mi bolso, «¿podría hacerme un favor?» Saqué el reloj envuelto y se lo entregué junto con un billete de $20, más de lo que podía permitirme, pero de alguna manera sentí que era importante. ¿Podría llevar esto al caballero de esa mesa? El que lleva el traje azul marino. Es su cumpleaños. El camarero pareció confundido, pero asintió. Lo vi caminar hacia la mesa de Miguel,
Lo vi inclinarse y decir algo en voz baja. Lo vi colocar el regalo junto al plato de Miguel. Todos en la mesa se volvieron para mirarme, con sus rostros curiosos y ligeramente incómodos. Miguel cogió el paquete lentamente, lo desenvolvió con dedos cuidadosos. Cuando vio el reloj, algo brilló en su rostro. Sorpresa, quizás reconocimiento, posiblemente incluso un momento de la ternura que solía mostrarme. Por un segundo, volvió a aparecer mi niño. Luego Rebeca se inclinó y le susurró algo al oído, y su expresión se endureció. Dejó el reloj sin ponérselo, sin reconocerme, sin siquiera la cortesía de un gesto en mi dirección. Le dijo algo al camarero, que volvió a mi mesa con aspecto avergonzado. El caballero me pidió que le devolviera esto, dijo el camarero en voz baja, sosteniendo el reloj. Dijo que no acepta regalos de extraños. Extraños. La palabra me golpeó como una bofetada. 30 años de amor, sacrificio y devoción reducidos a una sola palabra. Extraños. Cogí el reloj con manos más firmes de lo que deberían haber estado. Gracias, le dije al camarero. Ha sido muy amable. Terminé mi pasta metódicamente, masticando cada bocado con cuidado, sin probar nada. Pagué la cuenta. Dejé una generosa propina, a pesar de mi ajustado presupuesto, y recogí mi bolso y abrigo. Mientras me ponía de pie para irme, me permití una última mirada a la mesa de Miguel. Se reía de algo que el padre de Rebeca había dicho, con el brazo alrededor de los hombros de Rebeca, con el aspecto de un hombre que tenía todo lo que siempre había querido, con el aspecto de un hombre que nunca había tenido una madre que se rompiera los huesos para darle oportunidades que ella nunca había tenido, con el aspecto de un hombre que había nacido en el privilegio en lugar de en el amor. Pero mientras caminaba hacia la salida, capté algo en su reflejo en la ventana del restaurante. Por un momento, cuando pensó que nadie lo miraba, su sonrisa flaqueó. Se llevó la mano al pecho, justo sobre el corazón, y parecía vacío, perdido, como un hombre que había cambiado algo precioso por algo brillante y que empezaba a darse cuenta de la diferencia. Salía la fresca noche, y por primera vez en horas, pude respirar correctamente. La ciudad zumbaba a mi alrededor, coches que pasaban, gente que caminaba. La vida continuaba como siempre. Miré las estrellas apenas visibles a través de la contaminación lumínica e hice una promesa silenciosa a mí misma. No lo llamaría mañana para disculparme por avergonzarlo. No enviaría una tarjeta explicándome o poniendo excusas por presentarme sin invitación a su vida perfecta. No perseguiría el amor que claramente había huido de mí. En cambio, recordaría lo que mi madre me enseñó hace mucho tiempo, que la dignidad es algo que te das a ti mismo, no algo que otros pueden quitarte, que el respeto se gana, pero el respeto propio se elige, que a veces lo más poderoso que puedes hacer es dejar de intentar forzar tu entrada en espacios donde no te quieren. Caminé hacia mi coche con la cabeza alta, el reloj vintage todavía en mi bolso, un pequeño símbolo de todo el amor que había dado y que nunca sería devuelto. Pero mientras conducía a casa por calles vacías, me di cuenta de algo que me sorprendió. No estaba rota, estaba herida. Sí, decepcionada, por supuesto, pero en algún lugar muy profundo, debajo de todo el dolor y la humillación, había algo que se negaba a apagarse. No era exactamente esperanza, era algo más fuerte que eso. Era la tranquila certeza de que había amado bien, incluso si ese amor no había sido valorado. Era la conciencia de que había dado todo lo que tenía que dar, y que eso era suficiente, incluso si no había sido suficiente para él. Las semanas siguientes se sintieron como caminar sobre arenas movedizas. Cada día normal parecía burlarse de mí con su cotidianidad. El mismo café de la mañana, los mismos programas de noticias, los mismos vecinos saludando como si todo mi mundo no se hubiera desdibujado de su eje. Seguía esperando que Miguel llamara, quizás para disculparse, quizás para explicar, quizás solo para reconocer que yo existía. La llamada nunca llegó. En cambio, me enteré de su vida por crueles accidentes. La señora Chen mencionó haber visto un anuncio de compromiso en las páginas sociales del periódico. «¡Qué pareja tan guapa!», dijo, mostrándome la foto por encima de nuestra valla compartida. «Tu hijo se ve muy feliz.
Allí estaban, Miguel y Rebeca, posando en lo que parecía un reportaje de revista. El anuncio detallaba su próxima boda en la finca familiar de Rebeca. Mencionaba la lista de invitados de destacados líderes empresariales y políticos. Describía una celebración que costaría más de lo que yo había ganado en 5 años. En la parte inferior, en letra pequeña, enumeraba a las familias. La novia es hija de Richard y Patricia Whitman de Beacon Hill. El novio es hijo del difunto Robert Morrison. El difunto Robert Morrison. El padre de Miguel, que nos había abandonado cuando Miguel tenía 2 años. El hombre que había enviado una tarjeta de cumpleaños 2 veces en 26 años y que nunca contribuyó con un céntimo a la crianza de su hijo. Fue mencionado, a pesar de que había muerto hacía una década. Yo no fui mencionada en absoluto. Según este anuncio, Miguel había surgido de la nada. Se había criado solo. Se había pagado sus estudios y había tenido éxito enteramente por sus propios esfuerzos. Había sido borrada de su historia tan eficazmente como si nunca hubiera existido. Intenté decirme que no importaba. Los anuncios en los periódicos eran solo formalidades, solo convenciones sociales que no reflejaban las relaciones reales ni el amor real. Pero cuando me encontré con el antiguo entrenador de fútbol de Miguel en la tienda de comestibles, me di cuenta de lo profundo que llegaba el borrado. «¡Carola!», exclamó el entrenador Peterson, con la cara iluminada por una genuina calidez. «Hacía mucho que no te veía. ¿Cómo está Miguel? He oído que se casa pronto». «Sí», logré decir, forzando una sonrisa. «Está muy feliz. Es maravilloso. ¿Sabes? Todavía le digo a la gente qué madre tan increíble fuiste. Todos esos partidos a los que nunca faltaste, incluso cuando trabajabas turnos dobles. La forma en que traías rodajas de naranja para todo el equipo, porque querías que cada niño se sintiera especial. Miguel tuvo mucha suerte de tenerte. El pasado me golpeó como un ladrillo. Había sido, como si estuviera muerta, como si esa parte de su vida hubiera terminado. Sigo queriendo llamarlo. Continuó el entrenador Peterson. Dame su número y le diré que te he visto. Apuesto a que le encantaría saber de su antiguo entrenador. Le di el número, pero sabía que a Miguel no le gustaría el contacto. En su nueva vida, su antiguo entrenador probablemente no era bienvenido como su antigua madre. Recordatorios de un pasado que aparentemente había decidido que no era lo suficientemente bueno para su presente. 3 días después, el entrenador Peterson me llamó, con la voz confundida y dolida. «Carola, llamé a Miguel como sugeriste, pero fue lo más extraño. Cuando mencioné que te había visto y lo orgulloso que debes estar de su éxito, se quedó muy callado. Luego dijo que prefería no hablar de su situación familiar y cambió de tema. ¿Pasó algo entre ustedes dos?» Inventé alguna historia sobre un desacuerdo menor. Nada serio. Solo una de esas cosas familiares que se resolverían pronto. Me había vuelto tan buena mintiendo para proteger la imagen de Miguel que casi ya no me reconocía. Aun cuando me trataba como a una extraña, yo seguía cubriéndolo. Seguía poniendo excusas a un comportamiento que no tenía excusa. El verdadero golpe llegó 2 semanas después, cuando recibí una invitación por correo, no a la boda, sino a la gala benéfica anual del bufete de abogados de Miguel. Era uno de esos envíos masivos que hacían a posibles donantes, gente con dinero que podría contribuir a su causa elegida. Mi nombre estaba en su lista de correo no porque fuera la madre de Miguel, sino porque había hecho una pequeña donación hace años cuando empezó a trabajar allí. Casi la tiro a la basura. ¿De qué servía torturarme asistiendo a un evento donde estaría rodeada de los colegas y amigos de Miguel, que no sabían nada de mí? Pero algo me hizo dudar. Quizás era curiosidad, quizás era esperanza, quizás era simplemente la parte terca de mí que se negaba a desaparecer por completo de su vida. Compré una entrada con dinero que no tenía y gasté más dinero que no tenía en un vestido que me ayudara a integrarme con los otros donantes. Me dije que no me acercaría a él, que no lo avergonzaría, que no haría nada más que observar desde la distancia la vida que había construido sin mí. La gala se celebró en el hotel más caro de la ciudad, en un salón de baile que brillaba con cristal y oro. Me sentí una impostora en el momento en que entré.
pero mantuve la cabeza alta y encontré un rincón tranquilo donde podía observar sin ser notada. Miguel estaba en su elemento, moviéndose entre la multitud con confianza y encanto, presentando a Rebeca a colegas y clientes como si fuera el mayor logro de su carrera. Ella lucía deslumbrante con un vestido de diseñador que probablemente costaba más que mi pensión mensual, su anillo de compromiso de diamantes captando la luz con cada gesto. Lo vi pronunciar un discurso sobre la importancia de devolver a la comunidad, sobre cómo el éxito no significaba nada si no lo usabas para ayudar a los demás. La ironía era tan aguda que casi me hizo reír. Aquí estaba mi hijo, hablando de ayudar a los necesitados, mientras la mujer que había sacrificado todo para asegurar su éxito permanecía invisible en la parte trasera de la sala. Durante la hora del cóctel, escuché una conversación que me heló la sangre. Rebeca estaba hablando con un grupo de esposas, cuyas voces se escuchaban por encima de la música clásica y el tintineo de las copas. Miguel ha tenido un viaje muy interesante, decía, con un tono que sugería que estaba compartiendo algo un poco escandaloso. Ascendiendo desde unos orígenes tan humildes. Su madre solo era enfermera, ya saben, clase trabajadora. Ha trabajado muy duro para superar ese pasado. Superar. Como si amarlo hubiera sido un obstáculo para su éxito en lugar del fundamento que lo hizo posible. ¡Qué valiente!, murmuró una de las otras mujeres. Y qué afortunado que te encontrara a ti para ayudarle a navegar por la sociedad real. Bueno, se rió Rebeca, un sonido como de cristal roto. No podemos elegir nuestros orígenes, pero sí podemos elegir nuestro futuro. Miguel lo entiende ahora. Me sentí físicamente enferma, no solo por lo que había dicho, sino porque Miguel estaba allí mismo, asintiendo, sin decir nada para defenderme o corregir su despectiva indiferencia ante todo lo que yo había significado para él. Fue entonces cuando me di cuenta del alcance total de lo que había perdido. No era solo que Miguel había elegido a Rebeca sobre mí, era que había elegido su versión de la realidad sobre la verdad de nuestra historia juntos. En su mente, yo no había sido la madre que lo había amado incondicionalmente. Yo había sido el embarazoso comienzo que había tenido que superar para llegar a su verdadero destino. Me fui de la gala temprano, antes de que se sirviera la cena, antes de que se entregaran los premios, antes de que pudiera escuchar más conversaciones sobre el desafortunado pasado y el afortunado futuro de Miguel. Mientras esperaba a que el aparcacoches trajera mi modesto coche a la entrada del hotel, el mismo coche en el que lo había llevado a la escuela, a los entrenamientos de fútbol, a su graduación de bachillerato, vi a Miguel a través de los ventanales. Se reía de algo que alguien había dicho, con el brazo alrededor de la cintura de Rebeca, con el aspecto de un hombre despreocupado. Pero mientras miraba, se giró ligeramente hacia la ventana, y por un momento, nuestros ojos se encontraron a través del cristal y la distancia. Vi algo que se reflejó en su rostro. Sorpresa, quizás culpa, posiblemente reconocimiento en lo que se había convertido. Pero entonces Rebeca lo atrajo de nuevo a la conversación, y el momento se fue, dejándome de pie sola en la acera mientras mi coche se acercaba conducido por un aparcacoches que probablemente era más joven que Miguel y ciertamente más amable. Mientras conducía a casa por calles vacías, tomé una decisión que me sorprendió por su claridad. No iba a seguir persiguiendo a alguien que huía de mí. No iba a seguir intentando encajar en una vida que no tenía sitio para mí. No iba a seguir rompiéndome el corazón esperando amor de alguien que había decidido que yo no merecía ser amada. Pero tampoco iba a desaparecer. No iba a dejar que su rechazo definiera mi valor o determinara mi futuro. Había criado a un hijo que se había vuelto exitoso y realizado, incluso si también se había vuelto cruel y desagradecido. Había pasado 30 años cuidando a personas enfermas, llevando consuelo a las familias en sus horas más oscuras, marcando la diferencia de maneras que no se podían medir en salario o estatus social. Había vivido una vida con sentido, incluso si la persona que más debería haberla valorado había elegido no verla. Los meses que siguieron se convirtieron en una clase magistral de soledad. Aprendí la diferencia entre estar sola y ser abandonada, entre la soledad y el exilio.
Estar sola era lo que yo había elegido en las tranquilas mañanas de domingo, cuando leía con una taza de té. Ser abandonada era sentarme a la mesa de la cocina el día del cumpleaños de Miguel, mirando el teléfono que nunca sonaba, sosteniendo una tarjeta que había escrito pero que nunca enviaría. Dejé de mencionarlo a los vecinos y amigos. Cuando la gente preguntaba por mi hijo, sonreía y decía que le iba bien. Luego cambiaba rápidamente de tema. Era más fácil que explicar que de alguna manera me había convertido en una extraña para la persona que más había amado en el mundo. Era más sencillo que admitir que todos esos años de sacrificio habían conducido a esto. Un silencio tan completo que parecía la muerte. Lo peor no eran las ocasiones especiales. Cumpleaños, festividades, el Día de la Madre. Había aprendido a no esperar nada en esos días. Me había entrenado para tratarlos como cualquier otro día del calendario. Lo peor eran los momentos ordinarios cuando la memoria muscular entraba en acción y extendía la mano para llamar por teléfono para hablarle de algo pequeño y sin importancia antes de recordar que ya no tenía ese derecho. Cuando vi una noticia sobre un caso similar a uno en el que había mencionado que estaba trabajando hace años, mi primer instinto fue llamar y preguntarle si lo había estado siguiendo. Cuando encontré una receta de las galletas con pepitas de chocolate que tanto le gustaban de niño, en realidad empecé a hacer una doble tanda antes de recordar que no había nadie con quien compartirlas. Cuando pasé por su antigua escuela de primaria y vi a los niños jugando en el mismo parque donde había aprendido a columpiarse y a trepar, quise contarle a alguien sobre la vez que se cayó y se raspó la rodilla tan mal que tuve que salir del trabajo temprano para llevarlo a urgencias. Pero ya no había nadie a quien contarle estas historias, nadie a quien le importara el niño que había sido o entendiera por qué importaban estos recuerdos. Me había convertido en la única guardiana de su infancia, la única testigo del amor que lo había formado, y él había dejado claro que esta historia no era bienvenida en su presente. Empecé a ser voluntaria en el centro comunitario, dando clases básicas de primeros auxilios a cualquiera que quisiera aprender. Me dio un propósito. Me recordó que mis años de experiencia como enfermera aún tenían valor, incluso si mis años de maternidad aparentemente no lo tenían. Las personas que asistían a mis clases estaban agradecidas por mi conocimiento, respetuosas con mi experiencia, y amables de una manera que me hizo recordar lo que se sentía al ser valorada. Una tarde, después de una clase particularmente exitosa en la que había enseñado a un grupo de nuevos padres a lidiar con emergencias infantiles, una de las madres se acercó a mí con lágrimas en los ojos. «Muchas gracias», dijo, sosteniendo a su hija pequeña cerca de su pecho. «Me has dado la confianza para mantenerla a salvo. Debes ser una madre increíble». Casi me derrumbo allí mismo en el aula con luces fluorescentes del centro comunitario. «Gracias», logré susurrar. «Eso significa más de lo que crees». Pero mientras conducía a casa esa noche, me di cuenta de algo que a la vez me consoló y me devastó. Había sido una madre increíble. Había sido paciente cuando él era difícil, alentadora cuando estaba desanimado, orgullosa cuando tenía éxito y perdonadora cuando fracasaba. Había asistido a todas las obras escolares, a todos los partidos de fútbol, a todas las ceremonias de graduación. Había celebrado sus victorias y lamentado sus derrotas como si fueran mías. El fracaso no era mío. No había fracasado como madre. Él había fracasado como hijo. Pero de alguna manera, en la retorcida lógica del amor maternal, esa realización dolía aún más que culparme a mí misma. Se acercaba la Navidad y me encontré temiéndola por primera vez en mi vida adulta. Siempre me habían gustado las fiestas, las luces, la música, la excusa para mimar a Miguel con regalos que había guardado durante todo el año. Incluso después de que creciera y se mudara, la Navidad había seguido siendo nuestra tradición, nuestra reunión anual en la que recuperábamos temporalmente la cercanía que habíamos compartido cuando era pequeño. El año pasado, antes de que Rebeca hubiera envenenado completamente el pozo, Miguel todavía había venido a cenar en Navidad. Había sido incómodo, tenso, con él consultando su teléfono constantemente y yéndose temprano para asistir a alguna fiesta con los amigos de Rebeca. Pero había venido,
Había comido el jamón que había cocinado como le gustaba. Había sonreído cuando le di el jersey que había tejido durante las largas tardes de invierno. Incluso me había abrazado, aunque parecía más una obligación que afecto. Este año, sabía que no debía esperar nada. No compré un árbol, no colgué medias, ni siquiera puse las decoraciones que habíamos acumulado a lo largo de los años. En cambio, me senté en mi sala de estar en Nochebuena, rodeada del silencio que yo misma había creado, viendo viejas películas e intentando pretender que era un día más. Pero la soledad tiene una forma de amplificar cada sonido, cada ausencia, cada recordatorio de lo que solía ser. Podía oír a las familias de al lado riendo durante la cena. Podía ver el brillo de las luces de Navidad a través de mis cortinas. Podía oler el pavo que la señora Chen estaba cocinando para sus hijos y nietos que habían venido de 3 estados para estar con ella. Fue entonces cuando hice algo que juré que no haría. Pasé en coche por la casa de Miguel. Me dije que solo estaba tomando una ruta más larga a la tienda de comestibles, pero sabía que estaba mintiendo. Quería ver si sus luces estaban encendidas, si había coches en el camino, si estaba organizando el tipo de celebración navideña que siempre había imaginado que tendríamos algún día cuando él tuviera su propia familia. La casa resplandecía con luz, decorada con el tipo de exhibición navideña profesional que parecía pertenecer a una revista. Coches alineados en el camino circular, coches caros, berlinas de lujo, vehículos que probablemente costaban más de lo que yo había ganado en toda mi carrera. A través de los grandes ventanales, podía ver a gente elegantemente vestida moviéndose con copas de champán. Podía oír el débil sonido de risas y música clásica. Aparqué al otro lado de la calle y me senté en mi coche como una acosadora, observando a mi hijo organizar una fiesta donde nunca sería bienvenida. Apareció brevemente en la ventana, con un jersey burdeos que nunca había visto, con un aspecto guapo y exitoso, y completamente a gusto en un mundo que no tenía sitio para la mujer que le había dado la vida. Rebeca se unió a él en la ventana, y él puso su brazo alrededor de su cintura con familiaridad. Llevaba lo que parecía un vestido de diseñador, y perlas que captaban la luz cada vez que se movía. Parecían pertenecer juntos, como si hubieran nacido en este tipo de vida en lugar de construirla de la nada. Mientras observaba, Rebeca dijo algo que hizo reír a Miguel, y él le besó la sien con el tipo de afecto casual que solía ser solo mío. Parecían la pareja perfecta viviendo la vida perfecta en su casa perfecta, rodeados de amigos perfectos que nunca habían tenido que preocuparse por si podían permitirse calentar sus casas o arreglar sus coches cuando se averiaban. Estaba a punto de marcharme cuando algo me detuvo. Miguel se había acercado a la ventana, y con el brillo de las luces de Navidad, pude ver su cara con más claridad. Estaba sonriendo, riendo en los momentos apropiados, interpretando el papel del anfitrión amable con facilidad practicada. Pero había algo en sus ojos que me recordaba al niño pequeño que solía tener pesadillas, que se subía a mi cama en mitad de la noche, porque tenía miedo a la oscuridad. Parecía vacío, exitoso, rico, socialmente realizado, pero fundamentalmente vacío, como un hombre que había conseguido todo lo que creía que quería, y empezaba a darse cuenta de que no era suficiente. Me senté allí en mi coche, observando la vida perfecta de mi hijo, y por primera vez desde esa horrible noche en el restaurante, sentí algo distinto al dolor, o a la ira, o al amor desesperado. Sentí algo que me sorprendió por su claridad y fuerza. Sentí pena por él. No la lástima compasiva que menosprecia la debilidad de alguien, sino la profunda lástima maternal que lamenta lo que un niño ha perdido sin siquiera saberlo. Miguel había cambiado la autenticidad por la aceptación, el amor por el lujo, la sustancia por el estatus. Había ganado todo lo que creía que quería y había perdido todo lo que realmente importaba. Cuando finalmente me alejé de su casa resplandeciente y de su fiesta perfecta, me di cuenta de algo que habría parecido imposible solo unas horas antes. No quería cambiar mi lugar con él. Sí, él tenía dinero y estatus y aprobación social, pero yo tenía algo que él había renunciado. Tenía la capacidad de amar sin condiciones,
de valorar a las personas por lo que eran, en lugar de por lo que podían hacer por mí, de encontrar sentido en el servicio en lugar del éxito. Me había roto el corazón, pero también me había liberado del agotador trabajo de intentar ganarme el amor de alguien que había olvidado cómo darlo. Por primera vez en meses, sentí que podía respirar plenamente, que podía imaginar un futuro que no girara en torno a esperar su llamada o esperar su aprobación. Pero todavía tenía algo que le pertenecía, algo que había dejado atrás cuando decidió que yo no merecía la pena. Todo el amor que le había dado a lo largo de los años, todos los recuerdos de quién solía ser, todo el orgullo que había sentido al verlo crecer hasta convertirse en el hombre que pensé que llegaría a ser. Ese amor era mío ahora. No podía recuperarlo, ni hacerlo desaparecer, ni fingir que nunca había existido. Era la prueba de que había vivido plenamente, amado por completo, y dado todo lo que tenía que dar. Incluso si él ya no lo quería, me había convertido en quien era. Y finalmente, estaba empezando a recordar que la mujer en la que me había convertido merecía ser amada, aunque mi hijo hubiera olvidado cómo hacerlo. El nuevo año trajo algo que no esperaba. Claridad. No el tipo que proviene de una revelación repentina, sino el tipo lento y constante que se construye como el amanecer, tan gradual que no te das cuenta hasta que te das cuenta de que puedes verlo todo claramente por primera vez en meses. Dejé de revisar el periódico para ver si mencionaban el bufete de abogados de Miguel. Dejé de conducir por lugares donde solíamos ir juntos, esperando vislumbrar al hombre en que se había convertido. Dejé de componer cartas en mi cabeza que nunca enviaría, explicaciones y disculpas por delitos que nunca había cometido. Lo más importante, dejé de esperar que recordara que tenía una madre que lo amaba. En cambio, empecé a recordar quién era yo antes de convertirme en la madre de Miguel, y quién seguía siendo ahora que había decidido que yo no merecía la pena. Yo era Carola Henderson Morrison, una mujer que se había pagado sus estudios de enfermería mientras trabajaba en 2 empleos y cuidaba a su propia madre enferma. Era alguien que había asistido al nacimiento de más de 1000 bebés durante mi carrera, que había sujetado las manos de pacientes moribundos y había ayudado a sus familias a encontrar la paz en sus últimos momentos. Era una mujer que había criado a un hijo sola con tanto amor y dedicación, que había crecido para convertirse en todo lo que había soñado que podía ser: exitoso, realizado, confiado. El hecho de que también se hubiera vuelto cruel y desagradecido no borró el bien que había hecho. Simplemente significaba que en algún momento del camino había elegido olvidar las lecciones sobre la bondad y la lealtad que había intentado tanto enseñarle. Empecé a asistir a un club de lectura en la biblioteca local, algo que siempre había querido hacer pero que nunca había tenido tiempo de hacer cuando trabajaba y criaba a Miguel. Los otros miembros eran en su mayoría mujeres de mi edad, algunas viudas, algunas divorciadas, algunas nunca casadas, todas descubriendo que la vida después de los 50 podía ser rica y significativa de maneras que nunca habíamos esperado. «Tienes perspectivas muy interesantes sobre los personajes», me dijo Elena, la organizadora del grupo, después de que termináramos de discutir una novela sobre una mujer que empieza de nuevo después de la muerte de su marido. «Entiendes a las personas de una manera que sugiere que realmente has vivido, que realmente has experimentado la pérdida y la recuperación». Le di las gracias, pero por dentro estaba pensando en lo extraño que era que mi mayor pérdida, perder el amor de Miguel, me estuviera enseñando cosas sobre mí misma que nunca había sabido. Estaba descubriendo que era más fuerte de lo que había pensado, más resistente de lo que había imaginado, más valiosa de lo que me habían hecho creer. Las señoras del club de lectura empezaron a invitarme a otras actividades: visitas a museos, conferencias en el colegio comunitario, citas para tomar café en las que hablábamos de todo, desde la política hasta los nietos y los peculiares desafíos de envejecer en un mundo que parecía diseñado para gente más joven. Por primera vez en años, tenía amigos que me conocían como Carola, no como la madre de Miguel o la enfermera de la unidad de cardiología. Les gustaba por mi propio ingenio, mis propias ideas, mi propia compañía.
Fue durante una de estas citas para tomar café que Marta, una profesora jubilada cuya hija vivía al otro lado del país y rara vez llamaba, dijo algo que me dejó helada. ¿Sabes lo que he aprendido?, dijo, revolviendo la nata en su café con los movimientos deliberados de alguien que elige sus palabras cuidadosamente. Los hijos que olvidan los sacrificios de sus padres suelen ser los que más necesitaban olvidarlos. Es demasiado doloroso para ellos recordar cómo es el amor cuando han elegido vivir sin él. No estaba hablando de Miguel específicamente. Marta ni siquiera conocía el alcance total de lo que había sucedido entre nosotros. Pero sus palabras me impactaron con la fuerza de una verdad que había estado evitando durante meses. Miguel no me había borrado de su vida porque fuera embarazosa o inadecuada. Me había borrado porque recordar mi amor le haría imposible vivir la superficial, obsesionada por el estatus, vida que había elegido con Rebeca. Cada vez que me miraba, se veía obligado a confrontar la diferencia entre el amor auténtico y las relaciones transaccionales que ahora definían su mundo. Esa noche, revisé las cajas de las cosas de la infancia de Miguel que había guardado en mi armario, boletines cubiertos de estrellas doradas, fotografías de partidos de fútbol y obras de teatro escolares, la carta que me había escrito para el Día de la Madre cuando tenía 12 años, diciéndome que era la mejor madre del mundo y prometiendo que siempre me cuidaría cuando fuera mayor. No tiré estas cosas, pero tampoco las volví a meter en el armario. En cambio, creé una caja de recuerdos, un hermoso cofre de madera que encontré en una tienda de antigüedades, y puse todo dentro con el cuidado de alguien que crea una cápsula del tiempo. Estos ya no eran altares a mi propio dolor. Eran la prueba de un amor que había sido real y verdadero y transformador, incluso si ya no se deseaba. En la parte superior de todo, coloqué una carta que escribí al niño pequeño que había sido Miguel. Mi queridísimo hijo, quiero que sepas que amarte fue el mayor privilegio de mi vida. Ver crecerte, de un niño curioso a un hombre joven y seguro, era como presenciar un milagro cada día. Eras divertido, inteligente y amable, y me llenabas de orgullo de formas que nunca imaginé posibles. No sé qué le pasó a ese chico maravilloso, pero siempre estaré agradecida de haber sido su madre. Con amor, mamá. Sellé la caja y la guardé en el fondo del armario de mi habitación. No escondida, pero tampoco a la vista. Era mi propio museo privado de los mejores años de mi vida, y que Miguel quisiera volver a verla o no, ya no importaba. Era mía ahora, la prueba de que había amado completamente y había sido amada a cambio, aunque ese amor se hubiera olvidado más tarde. La primavera llegó temprano ese año, y con ella llegó una llamada inesperada que lo cambiaría todo. Estaba en mi jardín, plantando los tomates y las hierbas que me alimentarían durante el verano, cuando sonó mi teléfono móvil. El número era desconocido, pero algo me hizo responder de todos modos. «¿Señora Morrison? Soy la doctora Sara Gómez del Hospital Santa María. Espero no importarle que la llame a casa, pero quería hablar con usted sobre algo bastante urgente». Mi corazón inmediatamente se fue a Miguel. ¿Le había pasado algo? ¿Estaba herido? ¿Enfermo? ¿En problemas? A pesar de todo, el instinto maternal de protegerlo era tan fuerte que casi se me cae el teléfono. ¿Es mi hijo?, pregunté, con la voz apenas firme. No, nada de eso, me aseguró la doctora Gómez rápidamente. Llamo porque tenemos una situación aquí en el hospital y necesitamos desesperadamente a alguien con su experiencia y conocimientos. Sé que se jubiló hace unos años, pero su reputación la precede. Todos a los que les he hablado dicen que fue una de las mejores enfermeras que esta ciudad ha visto. Me explicó que el hospital se enfrentaba a una crisis. Un brote de gripe los había dejado con una escasez crítica de personal en la unidad de cardiología, y tenían varios casos complejos que requerían el tipo de atención experimentada que las nuevas enfermeras no podían proporcionar. Estaban dispuestos a ofrecerme un contrato temporal, con una tarifa por hora más alta de lo que jamás había ganado, con la flexibilidad de trabajar las horas que me sintiera cómoda. Entiendo si no está interesada en volver, continuó la doctora Gómez. La jubilación está para disfrutarla, y la atención médica es más exigente que nunca. Pero si estuviera dispuesta a considerarlo, aunque solo fuera por unas semanas, literalmente estaría salvando vidas.
salvando vidas. La frase resonó en mi mente mientras miraba mi pequeño jardín, la tranquila calle suburbana donde mis días habían transcurrido en una sucesión tranquila pero poco destacada. Había encontrado satisfacción en mis nuevas rutinas, pero no había encontrado propósito. Me había estado recuperando de la pérdida del amor de Miguel, pero no había estado utilizando los dones y la experiencia que me habían definido durante 30 años. ¿Cuándo necesita una respuesta?, pregunté. Honestamente, necesitamos ayuda a partir de mañana si es posible, pero entiendo si necesita tiempo para pensarlo. Me miré las manos, aún fuertes a pesar de mi edad, aún firmes a pesar de todo lo que habían pasado. Estas manos habían asistido partos, iniciado vías intravenosas en venas imposibles, realizado RCP, que había devuelto a la gente del borde de la muerte. Estas manos tenían trabajo que hacer, y no tenía nada que ver con si mi hijo creía que yo merecía ser amada. Estaré allí mañana por la mañana a las 7, dije, sorprendiéndome a mí misma con la certeza de mi voz. ¿De verdad? Eso es maravilloso. Muchas gracias, señora Morrison. No tiene ni idea de lo que esto significa para nosotros. Pero sí sabía lo que significaba. Significaba que, mientras Miguel había estado ocupado borrándome de su vida, el mundo aún tenía un lugar para mí. Significaba que mis años de experiencia y dedicación aún tenían valor, incluso si mis años de maternidad aparentemente no lo tenían. Significaba que aún podía salvar vidas, aún podía marcar la diferencia, aún podía importar de formas que no tenían nada que ver con ser la madre de nadie. Esa noche, planché mis antiguos uniformes, comprobé que mi licencia de enfermería aún estaba vigente y me acosté temprano como lo había hecho antes de cada turno importante durante 30 años. Pero esta vez se sentía diferente. Esta vez no iba a trabajar solo para apoyar el futuro de Miguel o para pagar sus sueños. Esta vez iba a trabajar para mí, a usar mis dones, a ser la mujer que siempre había sido debajo del papel de madre devota. Mientras me dormía, me di cuenta de algo que me llenó de orgullo silencioso. Miguel me había enseñado a dudar de mi valía como madre, pero no podía tocar mi valía como enfermera, como mujer, como ser humano que tenía habilidades, conocimientos y compasión para ofrecer al mundo. Había intentado hacerme desaparecer, pero mañana reaparecería en el lugar al que siempre había pertenecido, a la cabecera de las personas que necesitaban curación, utilizando los dones que había pasado toda una vida desarrollando para servir a propósitos más grandes que su aprobación o desaprobación. No era venganza, era algo mejor que eso. Era recordar quién era yo antes de convertirme en su madre, y elegir ser esa persona de nuevo, independientemente de que él reconociera su valía o no. Volver a entrar en el Hospital Santa María era como volver a casa después de un largo y difícil viaje. Los sonidos familiares, los monitores pitando, las llamadas por el interfono, el suave chirrido de los zapatos de suela de goma en los pisos pulidos, crearon una sinfonía que había olvidado que extrañaba. El olor a antiséptico y cera para pisos que la mayoría de la gente consideraba estéril y poco acogedor, me envolvió como una vieja y cómoda manta. La doctora Gómez me recibió en la estación de enfermeras, su alivio visible cuando me dio la mano. Señora Morrison, gracias de nuevo por volver. No puedo decirle cuánto la necesitamos aquí. La unidad de cardiología era exactamente como la recordaba, pero el personal era casi en su totalidad nuevo. Enfermeras jóvenes que parecían apenas tener edad para conducir, y mucho menos para manejar los complejos regímenes de medicación y el delicado monitoreo que requerían los pacientes cardíacos. Eran lo suficientemente competentes, pero se movían con la cuidadosa incertidumbre de la gente que aún estaba aprendiendo a confiar en su propio juicio. No se preocupe por volver a la rutina, dijo la doctora Gómez mientras me guiaba por la unidad. La vamos a lanzar directamente a la piscina. La habitación 314 ha sido nuestro caso más difícil. El señor Henderson ingresó hace 3 días con insuficiencia cardíaca aguda, y ha sido difícil. Se niega a tomar la mayoría de sus medicamentos, no coopera con la fisioterapia, y ayer hizo llorar a 2 de nuestras enfermeras más nuevas. Sonreí, recordando innumerables casos similares de mi carrera. Permítame adivinar, tiene miedo.
Siente dolor y siente que ha perdido el control de su propio cuerpo, por lo que está tratando de controlar lo único que puede. ¿Cuánto coopera con el tratamiento? Exactamente. Su familia está desesperada. Su hija voló desde Barcelona y ha estado aquí todo el tiempo tratando de convencerlo de que siga las órdenes del médico. ¿Le importaría tomarlo como su paciente principal? Acepté la asignación sin dudarlo, pero mientras leía la historia clínica del señor Henderson, algo me cortó la respiración. El nombre de su hija aparecía como su contacto de emergencia. Rebecca Henderson. No podía ser la misma Rebecca, ¿verdad? Henderson no era un apellido poco común, y Rebecca ciertamente era bastante popular. Pero mientras caminaba hacia la habitación 314, preparándome para conocer a mi nuevo paciente, escuché una voz que reconocí proveniente del interior. «Papá, tienes que tomar tus medicamentos. El médico dice que si no sigues el plan de tratamiento, podrías tener otro episodio. Por favor, solo trata de cooperar». Me detuve fuera de la puerta, con el corazón latiéndome con fuerza al reconocer la voz de Rebecca, tensa por el agotamiento y la preocupación. A través de la puerta entreabierta, pude verla sentada junto a la cama, sosteniendo la mano de un hombre que parecía pálido y cansado, pero tercamente desafiante. Esta era la Rebecca de Miguel. La mujer que me había descartado como algo que había tenido que superar estaba sentada en esa habitación, desesperada porque alguien la ayudara a salvar la vida de su padre. La mujer que me había borrado de la historia de Miguel estaba a punto de convertirse en la hija de mi paciente. Por un momento, consideré pedirle a la doctora Gómez que me reasignara a un paciente diferente. Sería más fácil, menos complicado, ciertamente menos cargado emocionalmente. Pero luego volví a mirar la historia clínica del señor Henderson. Vi las notas sobre su estado de salud en deterioro y la creciente desesperación de su familia, y supe que no podía marcharme. Esto no se trataba de Rebecca o Miguel o el dolor que me habían causado. Se trataba de un hombre enfermo que necesitaba cuidados y una hija que estaba viendo sufrir a su padre. Los sentimientos personales no tenían lugar en la atención médica. Aprendí esa lección hace 30 años durante mi primera semana como enfermera. Llamé suavemente al marco de la puerta y entré en la habitación. «Buenos días. Soy Carola, y hoy seré la enfermera de su padre». Rebecca levantó la vista, y vi cómo el reconocimiento aparecía en su rostro como un accidente de coche a cámara lenta. Su expresión perfectamente compuesta se desmoronó en estado de shock, luego en confusión, luego en algo que podría haber sido culpa o miedo. Abrió la boca como para decir algo. Luego la cerró de nuevo, aparentemente incapaz de encontrar las palabras. El señor Henderson, ajeno al drama que se desarrollaba entre su hija y su nueva enfermera, me miró con el ceño sospechoso de un hombre que había sido pinchado y examinado por demasiados profesionales médicos en los últimos días. «Otra más», gruñó. «¿Cuántos años tienes, 12? Le dije a la anterior que no quiero más enfermeras que parezcan que deberían estar en la escuela secundaria». Sonreí, agradecida de que su actitud hosca me diera algo concreto en lo que concentrarme. «Tengo 55 años, señor Henderson, y he estado cuidando a pacientes cardíacos durante 30 años. ¿Le gustaría ver mi licencia de enfermería para verificar mis calificaciones?» Algo en mi tono debió convencerlo de que no iba a ser intimidada por sus bravatas. Estudió mi rostro durante un largo momento. Luego asintió a regañadientes. «Al menos parece que sabe lo que está haciendo». «Sí sé lo que estoy haciendo», dije, moviéndome para revisar sus monitores con la eficiente confianza que proviene de décadas de experiencia. «Y lo que estoy haciendo ahora mismo es averiguar por qué un hombre que sobrevivió 73 años de vida de repente decide que no quiere ver 74. Rebecca había permanecido en silencio durante este intercambio, pero podía sentir que me observaba, probablemente tratando de averiguar qué decir o hacer. Ignoré su presencia tanto como fue posible, concentrándome por completo en su padre, que ya estaba respondiendo a ser tratado como un adulto en lugar de un niño. «Las pastillas me hacen sentir peor», dijo, con la voz perdiendo parte de su tono antagónico. «No puedo pensar con claridad, no puedo comer, no puedo dormir. ¿Qué sentido tiene vivir más tiempo si me siento fatal todos los días?»
Era una queja que había escuchado cientos de veces antes, y sabía exactamente cómo abordarla. Pasé los siguientes 20 minutos hablándole sobre cada medicamento, explicándole qué hacía, por qué era necesario, y cómo podíamos ajustar el tiempo y las dosis para minimizar los efectos secundarios. Le mostré cómo controlar sus propios síntomas para que pudiera sentirse más en control de su tratamiento. Para cuando terminé con su rutina de cuidados matutinos, el señor Henderson no solo estaba cooperando, sino que en realidad estaba haciendo preguntas sobre su condición y su plan de tratamiento. La diferencia en su comportamiento era notable. De hosco y desafiante a comprometido y esperanzado. Carola, dijo cuando me preparaba para atender a otros pacientes, ¿le importaría que le pidiera que fuera mi enfermera de nuevo mañana? Es la primera persona que me ha hablado como si tuviera cerebro en la cabeza en lugar de solo un corazón roto. Sería un honor cuidar de usted de nuevo, señor Henderson, dije, y lo dije completamente en serio. No fue hasta que estaba saliendo de la habitación que Rebecca finalmente encontró su voz. Disculpe, dijo en voz baja, siguiéndome al pasillo. ¿Podría hablar con usted en privado por un momento? La miré, realmente la miré. Por primera vez desde esa horrible noche en el restaurante. Parecía cansada, estresada, de alguna manera más joven sin su habitual maquillaje perfecto y ropa de diseñador. Llevaba vaqueros y una blusa arrugada, con el pelo recogido en una coleta desordenada, los ojos enrojecidos por llorar o por falta de sueño, o por ambas cosas. Por supuesto, dije, llevándola a una zona tranquila cerca de la estación de enfermeras. Yo no sé qué decir, comenzó, con la voz temblorosa. No tenía idea de que trabajara aquí. No sabía que fuera enfermera. Hay muchas cosas sobre mí que no sabe, dije con calma. No con crueldad, pero tampoco con calidez. Mi padre. Es todo lo que me queda. Mi madre murió hace 5 años, y soy hija única. Se ha mostrado muy terco con su tratamiento, y he estado tan asustada. Se le quebró la voz, y vi que las lágrimas amenazaban con desbordarse. A pesar de todo lo que me había hecho, a pesar de la crueldad casual con la que había descartado mi importancia en la vida de Miguel, sentí que mi compasión profesional entraba en acción. Esta era una hija aterrorizada por perder a su padre, y conocía ese miedo íntimamente. Su padre va a estar bien, dije, con la voz suave pero profesional. Su condición es grave pero manejable. Solo necesitaba a alguien que lo tratara con respeto y le explicara las cosas de una manera que pudiera entender. Muchos pacientes se vuelven difíciles cuando se sienten indefensos o confundidos por su tratamiento. Rebecca asintió, secándose los ojos con el dorso de la mano. Gracias. Ya veo que confía en usted. Y eso es más de lo que nadie ha logrado desde que está aquí. Nos quedamos en un silencio incómodo por un momento, el peso de nuestra historia compartida colgando entre nosotras como una pared que ninguna de las dos sabía cómo escalar. Rebecca, dije finalmente, quiero que sepa que lo que haya sucedido entre nosotras, entre Miguel y yo, no tiene nada que ver con la atención de su padre. Estoy aquí como enfermera, no como alguien conectado a su vida personal. Su padre recibirá la mejor atención que pueda darle, y no tiene que preocuparse por nada más. El alivio inundó su rostro, seguido rápidamente por algo que parecía vergüenza. Carola, sobre esa noche en el restaurante, y las cosas que dije en la gala, sé que fui, no importa ahora. La interrumpí suavemente pero con firmeza. Lo que importa es la recuperación de su padre. Todo lo demás está en el pasado. Pero incluso al decirlo, sabía que no era del todo cierto. De pie en ese pasillo del hospital, viendo a Rebecca luchar con su miedo y su culpa, me di cuenta de que esta inesperada reunión no era solo una coincidencia. A veces, la vida tiene una forma de traernos un círculo completo, de darnos oportunidades para elegir quién queremos ser cuando somos puestos a prueba. Rebecca me había hecho mucho daño. Había sido cómplice de mi borrado de la vida de Miguel, pero también era una hija que amaba a su padre y estaba aterrorizada de perderlo. Y yo era una enfermera que había dedicado su vida a la curación, a ayudar a las familias en sus momentos más oscuros.
podía elegir ser la persona más grande, no porque ella mereciera mi amabilidad, sino porque ser amable era quien siempre había sido, incluso cuando no había sido apreciado ni correspondido. «Te veré mañana», le dije. «Intenta descansar un poco esta noche. Tu padre te necesitará fuerte para las próximas semanas». Al alejarme, sentí algo que no había experimentado en meses, una sensación de propósito que no tenía nada que ver con ser la madre de nadie, y todo con ser yo misma. Los días siguientes cayeron en un ritmo que se sentía a la vez familiar y surrealista. Llegaba al hospital cada mañana y encontraba a Rebeca ya en la habitación de su padre, habiendo pasado la noche en la incómoda silla reclinable que el hospital proporcionaba a los familiares. Nunca se marchaba, salvo para ir a casa a ducharse, e incluso entonces volvía en una hora, aterrorizada de que algo pudiera pasar mientras estaba fuera. La condición del señor Henderson mejoró constantemente bajo mi cuidado. Sus medicamentos se ajustaron para minimizar los efectos secundarios. Sus sesiones de fisioterapia se volvieron productivas en lugar de combativas, y su perspectiva cambió de la desesperación resignada al optimismo cauteloso. Empezó a hacer preguntas sobre su plan de alta, sobre lo que necesitaría hacer en casa para evitar otro episodio, sobre si podría reanudar sus paseos diarios por el parque cerca de su apartamento. «Ha hecho milagros con él», me dijo la doctora Gómez durante una de nuestras rondas matutinas. «Su hija me dijo ayer que es la primera vez que lo ve sonreír desde antes de su infarto. Lo que sea que esté haciendo, sígalo haciendo». Lo que yo estaba haciendo era simplemente tratarlo como a un ser humano en lugar de una colección de síntomas. Escuchaba cuando hablaba de echar de menos a su difunta esposa. Reconocía su miedo a convertirse en una carga para Rebeca. Validaba su frustración por las limitaciones que su condición cardíaca imponía a su independencia. Le devolvía su dignidad involucrándolo en las decisiones sobre su atención, en lugar de limitarme a hacerle cosas. Pero la verdadera prueba llegó el jueves por la mañana, cuando entré en su habitación y encontré no solo a Rebeca, sino también a Miguel sentado junto a la cama, con aspecto incómodo y fuera de lugar con su costoso traje en medio del entorno clínico de la unidad de cardiología. Sostenía la mano de Rebeca y hablaba en voz baja y tranquilizadora sobre cómo todo iba a estar bien, cómo contratarían a las mejores enfermeras a domicilio, cómo el dinero no era un problema cuando se trataba de la recuperación de su padre. Parecía, en cada pulgada, el abogado exitoso, el prometido devoto, el hombre que tenía todo bajo control, hasta que me vio. El color se le fue de la cara tan completamente que me preocupé momentáneamente por su propia salud cardíaca. Su boca se abrió y se cerró sin sonido, como un pez sacado del agua. Rebeca le apretó la mano y dijo algo sobre lo maravillosa que yo había sido, sobre lo mucho que le gustaba a su padre, sobre lo agradecida que estaba de que yo estuviera cuidando tan bien de él. El señor Henderson, ajeno al drama que se desarrollaba a su alrededor, sonrió cuando me vio. «Carola, ahí está mi enfermera favorita. Miguel, esta es la mujer de la que te estaba hablando. Es la razón por la que me siento humano de nuevo en lugar de como una máquina rota que están tratando de arreglar». Vi a Miguel esforzarse por procesar lo que estaba sucediendo. Sus ojos se movían de mí a Rebeca, a su padre, y de vuelta, tratando de dar sentido a una realidad que no encajaba con la versión de su vida que había construido. En su mundo, se suponía que yo había desaparecido después de que él me descartara, no que reapareciera como la profesional cualificada que cuidaba del padre de su prometida. «Hola, Miguel», dije con calma, con la voz firme y profesional. «No sabía que iba a venir hoy. ¿Cómo? ¿Qué haces aquí?», tartamudeó, con su habitual elocuencia abandonándolo por completo. «Estoy trabajando», dije simplemente. «Soy la enfermera de su suegro». El término «suegro» pareció golpearle como un golpe físico. Enfatizaba la conexión, la relación familiar que significaba que ahora formaría parte de su vida, quisiera o no. El padre de Rebeca sería su suegro, y yo era la persona que mantenía vivo al padre de Rebeca. Rebeca miró entre nosotros, sintiendo claramente la tensión, pero sin entender completamente su origen. «Miguel, esta es Carola Morrison. Es la enfermera de la que te estaba hablando, la que ha sido tan maravillosa con papá».
Morrison, repitió Miguel, con la voz apenas por encima de un susurro. Sí, intervino el señor Henderson alegremente. Carola Morrison. ¿No es interesante? El mismo apellido que el tuyo, Miguel. ¿Cuáles son las probabilidades? El silencio que siguió fue ensordecedor. Pude ver la mente de Rebeca trabajando, uniendo las piezas, recordando las conversaciones sobre los antecedentes de Miguel, sobre su madre, que solo era enfermera, que había tenido que superar. Su rostro pasó por una serie de expresiones: confusión, comprensión, sorpresa, y finalmente algo que parecía horror cuando entendió exactamente quién era yo y lo que esto significaba. Dios mío, susurró, llevándose la mano a la boca. Tú eres la madre. Terminé por ella, con la voz tranquila y serena. Sí, soy la madre de Miguel. Al señor Henderson le encantó esta revelación. Bueno, esto es maravilloso. Qué pequeño es el mundo. Carola, nunca mencionaste que tenías un hijo. ¿Y Miguel? Nunca me dijiste que tu madre era enfermera. Qué perfecto que ella sea la que te esté cuidando también. La ironía no se le escapó a nadie en la habitación. La mujer que Miguel había descartado como una vergüenza de su pasado era ahora la persona de la que dependía su futuro suegro para su vida y recuperación. La madre que había borrado de su historia era ahora parte integral de la historia familiar de su prometida. Miguel finalmente encontró su voz, aunque salió ahogada e incierta. Rebeca, ¿podría hablar contigo afuera por un momento? Rebeca asintió en silencio, todavía mirándome con una expresión que no podía descifrar del todo. Salieron de la habitación juntos, y pude escuchar sus voces en el pasillo. La de Miguel, urgente y a la defensiva. La de Rebeca, impactada y cada vez más enfadada. ¿Por qué no me dijiste que tu madre era enfermera? Oí preguntar a Rebeca. ¿Por qué no me dijiste que trabajaba en este hospital? No sabía que trabajaba aquí, dijo Miguel, con la voz un poco más alta. Pensé que estaba jubilada. No hemos hablado en meses. ¿Meses? ¿No has hablado con tu madre en meses? Miguel, ¿qué te pasa? El señor Henderson me estaba observando con atención durante este intercambio, con expresión pensativa. Carola, dijo en voz baja, ¿está todo bien? Parece haber algo de tensión entre usted y ese joven. Le sonreí, agradecida por su preocupación, pero sin querer agobiarlo con dramas familiares durante su recuperación. No es nada que deba preocuparse, señor Henderson. A veces, las familias pasan por periodos difíciles. Lo importante es su salud y que esté listo para irse a casa. Pero el señor Henderson era más perspicaz de lo que le había dado crédito. Ese es su hijo, ¿verdad? ¿El que se va a casar con mi Rebeca? Asentí, sin ver la necesidad de negar lo que ya era obvio. Y la ha estado tratando mal, continuó, con la voz tomando el tono protector de un padre que había reconocido una amenaza para alguien a quien apreciaba. Señor Henderson, dije suavemente, por favor, no se preocupe por esto. Es entre Miguel y yo, y no tiene nada que ver con su atención ni con la felicidad de su hija. Como si no lo tuviera, dijo, con la voz más fuerte de lo que la había escuchado desde su ingreso. Carola, has sido más amable conmigo en 4 días que algunas personas en toda una vida. Me ha tratado con respeto y dignidad cuando estaba en mi peor momento. Le ha dado esperanza a mi hija cuando estaba aterrorizada de perderme. Y me dice que mi futuro yerno no aprecia tenerla como madre. La conversación en el pasillo se hacía más ruidosa, y pude oír que la voz de Rebeca se volvía más angustiada. No lo entiendo, Miguel. Es maravillosa. Es profesional, amable y competente. Literalmente está salvando la vida de mi padre, y tú actúas como si fuera un problema. No entiendes, decía Miguel, con la voz a la defensiva y desesperada. Es complicado. Ella no encaja con nuestra vida, Rebeca. No entiende nuestro mundo. ¿Nuestro mundo? La voz de Rebeca era ahora aguda, cortante. ¿Qué mundo es ese, Miguel? ¿El mundo donde somos demasiado buenos para la gente que nos ama? ¿El mundo donde juzgamos a la gente por sus cuentas bancarias en lugar de por su carácter? Cerré los ojos, sintiendo pena por todos ellos, por Rebeca, que descubría que el hombre al que amaba era capaz de este tipo de crueldad, por Miguel,
que se daba cuenta de que su imagen cuidadosamente construida se estaba desmoronando por el señor Henderson, que estaba presenciando este feo drama familiar durante lo que debería haber sido un momento de curación y esperanza. Cuando regresaron a la habitación varios minutos después, la atmósfera había cambiado por completo. Los ojos de Rebecca estaban rojos y enfadados, y Miguel parecía un hombre que acababa de verse obligado a enfrentarse a verdades sobre sí mismo que había estado evitando durante meses. «Carola», dijo Rebecca, con la voz ahogada por la emoción, «le debo una disculpa. No solo por hoy, sino por todo. Las cosas que dije, la forma en que la traté, la forma en que influí en Miguel para que la tratara. Estaba equivocada, y lo siento». Miguel estaba a su lado, con el rostro pálido y afectado, sin decir nada. Parecía incapaz de mirarme directamente, incapaz de encontrar palabras para una situación para la que toda su formación legal no lo había preparado. El señor Henderson estaba observando este drama desarrollarse con el gran interés de alguien que finalmente estaba entendiendo el alcance total de lo que había estado sucediendo a su alrededor. «Miguel», dijo, con la voz que transmitía la autoridad de un hombre que había vivido lo suficiente para reconocer el carácter cuando lo veía, «creo que necesitas sentarte y tener una conversación con tu madre». No era una sugerencia. Era una orden de un hombre que acababa de darse cuenta de que su futuro yerno había estado tratando a la mujer que le había salvado la vida con una falta de respeto inexcusable. Y por primera vez desde esa horrible noche en el restaurante, Miguel no tuvo más remedio que escuchar. La conversación que siguió fue diferente a cualquier cosa que pudiera haber imaginado. Miguel se sentó en la silla del visitante, con su costoso traje arrugado y su postura segura derrumbada en algo que parecía casi el niño asustado que recordaba de las tormentas y las pesadillas. Rebecca se quedó junto a la ventana, con los brazos cruzados, observándolo con una expresión que había cambiado del amor a la decepción, hasta algo que rozaba el disgusto. El señor Henderson se había posicionado como el moderador no oficial de este tribunal familiar, y a pesar de ser el paciente en una cama de hospital, de alguna manera dominaba la habitación con la tranquila autoridad de un hombre que había vivido lo suficiente para reconocer la verdad cuando la escuchaba. «Miguel», dijo, con la voz suave pero firme, «me gustaría que me explicases cómo un hombre criado por una mujer como Carola puede llegar a tratarla de la forma en que aparentemente lo has hecho». La pregunta flotó en el aire como un desafío. Miguel abrió la boca varias veces, y luego la cerró de nuevo, aparentemente incapaz de encontrar palabras que pudieran justificar lo injustificable. «Ella», comenzó, y luego se detuvo. «No es... quiero decir, ¿ella no entiende?» Lo intentó de nuevo, pero cada intento de explicación murió antes de convertirse en un pensamiento completo. «¿Ella no entiende qué?», preguntó Rebecca con la voz aguda, con un dolor que reconocí. El dolor de descubrir que alguien a quien amas no es quien creías que era. ¿Ella no entiende el amor? ¿El sacrificio? ¿El trabajo duro? Porque por lo que he visto, ella entiende todas esas cosas mejor que la mayoría de la gente. Me encontré en la extraña posición de querer consolar a las mismas personas que me habían hecho daño. Rebecca estaba aprendiendo algo devastador sobre el hombre con el que planeaba casarse. Miguel se veía obligado a enfrentarse a la fealdad de las decisiones que había tomado. Incluso el señor Henderson parecía triste, como si hubiera esperado algo mejor del hombre al que amaba su hija. «Miguel», dije en voz baja, hablándole directamente por primera vez desde que comenzó esta confrontación, «no tienes que explicarte a nadie. Tomaste tu decisión hace meses cuando me dijiste que no era familia. Acepté esa decisión y seguí adelante con mi vida». Me miró entonces, realmente me miró, y vi algo parpadear en sus ojos que me recordó al niño que solía disculparse después de las discusiones trayéndome dientes de león que había recogido en el jardín. «Mamá», dijo, y su voz se quebró con la palabra como si estuviera oxidada por el desuso. «Yo no quería que llegara tan lejos. Nunca quise hacerte daño así. Pero sí lo querías», dije. No con crueldad, sino con sinceridad. Lo querías cuando me dijiste que me sentara en otro sitio en el restaurante.
Lo querías cuando devolviste mi regalo de cumpleaños. Lo querías cuando me borraste del anuncio de compromiso. Esos no fueron accidentes, Miguel. Esas fueron decisiones. Rebeca lo estaba mirando ahora con horror disimulado. ¿Devolviste su regalo? Miguel, ¿qué clase de persona devuelve un regalo de su madre? No entiendes, dijo Miguel desesperadamente, volviéndose hacia Rebeca como si ella pudiera de alguna manera salvarlo de este ajuste de cuentas. Mi infancia no fue como la tuya. No teníamos dinero, no teníamos contactos, no teníamos las ventajas que importan en el mundo real. Trabajé muy duro para construir algo mejor, para crear una vida en la que pudiera ser respetado y exitoso y pensaste que yo te estaba frenando de eso. Terminé por él, entendiendo finalmente todo el alcance de su traición. Pensaste que mi amor era una carga en lugar de un regalo. Pensaste que mis orígenes de clase trabajadora eran algo de lo que avergonzarse en lugar de algo de lo que estar orgulloso. El silencio que siguió fue ensordecedor. El rostro de Miguel se sonrojó de vergüenza, pero no pudo negar lo que había dicho porque todos sabíamos que era verdad. El señor Henderson negó con la cabeza lentamente, con expresión decepcionada pero no sorprendida. Miguel, he vivido 73 años y he aprendido algo importante. Un hombre que se avergüenza de sus orígenes nunca se sentirá cómodo con su destino. Un hombre que no puede honrar a las personas que lo amaron, primero no sabrá honrar a las personas que lo aman ahora. Rebeca estaba llorando ahora, lágrimas silenciosas que hablaban de sueños que morían y futuros que se reformaban en tiempo real. Miguel, ¿cómo pudiste? ¿Cómo pudiste tratarla de esta manera? Es tu madre. Te crió sola, sacrificó todo por ti, y le pagaste pretendiendo que no existía. Rebeca, por favor, dijo Miguel, extendiendo la mano. Pero ella se apartó de él. No, dijo, con la voz más fuerte de lo que la había escuchado jamás. No me toques ahora. Necesito entender con quién iba a casarme. Necesito entender qué clase de hombre trata a su madre como a una extraña. Observé este drama desarrollarse con una mezcla de tristeza y algo que no podía nombrar del todo. No satisfacción, exactamente, sino la sensación de que la verdad finalmente se estaba diciendo en lugares donde las mentiras habían vivido durante demasiado tiempo. Rebeca, dije suavemente, esto no tiene por qué cambiar nada entre tú y Miguel. La gente comete errores, especialmente cuando intenta construir una nueva vida. Lo que importa es si pueden aprender de esos errores y elegir de manera diferente en el futuro. Pero incluso al decirlo, pude ver que algo fundamental había cambiado en la percepción de Rebeca sobre Miguel. Lo estaba viendo con claridad por primera vez, y lo que veía era un hombre capaz de crueldad con la persona que lo había amado más desinteresadamente. No, dijo, con la voz baja pero segura. Esto lo cambia todo. Porque si puede tratarla de esta manera, a ti que le diste todo, entonces, ¿cómo me tratará a mí cuando las cosas se pongan difíciles? ¿Cómo tratará a nuestros hijos si lo decepcionan? ¿Cómo tratará a cualquiera que no sirva a su imagen de éxito? Miguel parecía aterrorizado ahora, dándose cuenta de que su rechazo a mí le estaba costando más que solo el amor de una madre. Rebeca, eso no es justo. No puedes juzgar toda nuestra relación basándote en esta única situación. ¿Esta única situación? La voz del señor Henderson era aguda ahora, protectora. Hijo, esta no es una situación. Esto es lo que eres. Así es como tratas a la gente cuando crees que ya no la necesitas. Me puse de pie entonces, sintiéndome de repente exhausta por el peso de toda esta emoción y drama. Creo que debería revisar a mis otros pacientes, dije. Señor Henderson, sus medicamentos para la noche estarán listos en aproximadamente 1 hora. Carola, me llamó el señor Henderson cuando llegué a la puerta. Gracias. No solo por la atención médica, sino por mostrarle a mi hija cómo es el verdadero carácter. Necesitaba ver la diferencia entre alguien que es genuinamente bueno y alguien que solo es bueno fingiendo. Asentí y los dejé para que resolvieran lo que viniera después. Mientras caminaba por el pasillo, oí la voz de Rebeca una vez más. No puedo casarme con alguien que se avergüenza del amor, Miguel. No me convertiré en alguien de quien eventualmente también te avergonzarás.
3 semanas después, el señor Henderson fue dado de alta en casa con un buen estado de salud y una nueva apreciación por la vida. Rebecca había roto su compromiso con Miguel el día después de nuestra confrontación y me había pedido que me mantuviera en contacto, diciendo que quería aprender más sobre la mujer que había criado a un hijo tan realizado, incluso si él había perdido de vista cómo valorar ese regalo. Miguel me llamó 2 meses después, con la voz humilde de una forma que no había escuchado desde que era un niño, admitiendo haber roto algo valioso. Me preguntó si podíamos quedar para tomar un café, si podía intentar explicar, si había alguna forma de reconstruir lo que había destruido. Acepté reunirme con él, no porque estuviera lista para perdonar u olvidar, sino porque había aprendido algo importante durante esos meses de reconstrucción de mi vida. Mi valía no se determinaba por si él me valoraba, sino que yo podía elegir valorar el amor que le había dado, independientemente de si era correspondido. Nos reunimos en una pequeña cafetería cerca del hospital, y durante 2 horas hablamos como madre e hijo por primera vez en más de un año. Se disculpó, realmente se disculpó, no con las declaraciones cuidadosas de abogado que había hecho en el hospital, sino con crudas y honestas admisiones de lo equivocado que había estado. No sé si alguna vez podré ser el hijo que te merecías, dijo finalmente, con lágrimas en los ojos. Pero quiero intentarlo. Quiero recordar cómo ser la persona que me criaste para ser. Extendí la mano por encima de la mesa y tomé la suya. La misma mano que había sostenido cuando tenía miedo, cuando estaba herido, cuando estaba orgulloso de algún pequeño logro que le parecía enorme a un niño. Miguel, dije, no tienes que ser perfecto. Solo tienes que ser honesto. Tienes que elegir el amor sobre la imagen, la sustancia sobre el estatus, el carácter sobre la conveniencia. El chico que crié todavía está ahí dentro, en alguna parte. Lo vi cuando estabas llorando en esa habitación del hospital. No lo arreglamos todo ese día. La confianza, una vez rota, tarda tiempo en reconstruirse, pero comenzamos el largo trabajo de volver a encontrarnos, de recordar que la familia es más que la sangre. Se trata de elegir amar a alguien incluso cuando te lo pone difícil. 1 año después, Miguel conoció a alguien nuevo, una profesora que amaba sus historias sobre su infancia, que pidió ver fotos de su madre, que quería conocer a la mujer que había criado a un hombre tan amable, porque en eso se había convertido de nuevo, lentamente y con esfuerzo, amable. Y aprendí algo que podría ser la lección más importante de mi vida. No puedes controlar si la gente aprecia tu amor, pero puedes controlar si permites que su incapacidad para apreciarlo disminuya el amor mismo. El amor que le di a Miguel era real, valioso y transformador, lo reconociera o no. Me hizo quien era, y esa mujer, la mujer que podía salvar vidas y ofrecer consuelo y elegir la gracia incluso cuando no se la merecían, merecía ser amada. A veces, la mayor venganza es llegar a ser tan completamente tú misma que las personas que te rechazaron se den cuenta de lo que perdieron. Pero aún mejor que la venganza es la paz que proviene de saber que tu valía nunca dependió de su reconocimiento en primer lugar. Crié bien a mi hijo. Que olvidara esa lección por un tiempo no cambia la verdad de la misma. Y cuando estuvo listo para recordar, yo seguía allí, no porque lo mereciera, sino porque el amor de verdad, no lleva la cuenta. Eso es lo que quiero que recuerdes. Si estás viendo esto y pensando en alguien que no ha apreciado tu amor, su ceguera no hace que tu amor sea menos real, menos valioso o menos digno de celebración. A veces, lo más poderoso que puedes hacer es dejar de tratar de que la gente vea tu valía y empezar a vivir de una manera que haga que tu valía sea innegable. Al final, la dignidad no es algo que te da a alguien, es algo que te das a ti mismo. Y una vez que la reclamas, nadie puede quitártela nunca más.